hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el día octavo, dentro de la octava de Navidad, 1 de enero, primer día del año civil, y tenemos en el Evangelio de hoy el breve y circunspecto y conciso pasaje tomado de San Lucas. Al octavo día el niño fue circuncidado y se le impuso el nombre Jesús. ¿Quién lo circuncidó? En el templo, en la casa, no se dice. Lo más probable era que fuera en la casa. Los judíos circuncidan en la casa. Son los rabinos los que circuncidan. Y no solamente los rabinos, sino los judíos, que son los judaizados del desierto. Eso es el Islam. Y nos podemos preguntar, ¿por qué se circuncida nuestro Señor? ¿Qué necesidad tenía de ello? Pues es sencillo ver, por un lado, como hace ver Santo Tomás, muchos negaban la encarnación del Verbo. Los maniqueos, como la carne es mala, entonces era una carne fantasmagórica. No era real. Otros decían, como los valentinianos, que era un cuerpo celestial, etéreo, celestial, o lo que fuera, pero no verdadera carne. Otros como los apolinaristas, que decían eso, y otros como los valentinianos, que decían que era un cuerpo que no era real. Vemos como todos, de un modo o de otro, negaban la encarnación. Con esto queda bien claro que era bien real la carne. Por otro lado, o de otra parte, circuncidándose, es decir, circuncidar quiere decir cortar alrededor de, o sea, en circunferencia, era lo que hacía a alguien del linaje de Abraham. Y para mostrar nuestro Señor que era del linaje de Abraham, se sometió a la circuncisión sin tener por qué hacerlo en sí mismo, pero para que quedara claro que él era del linaje de Abraham. No eran un intruso o un transformador revolucionario, sino que era de esa vertiente genuina y pura, y por eso se sometió a la circuncisión, que era el signo de la fe de Abraham, antes que el mismo Abraham fuera circuncidado, porque primero tuvo fe y después fue que se circuncidó a los 60 o 70 años, por orden de Dios, como señal de ese pacto, de esa alianza, y que era un signo de la fe de Abraham. Y por eso la circuncisión es un signo y prefigura del bautismo. Y Santo Tomás dice que la circuncisión
borraba el pecado original. ¿Y qué problema? ¿Se circuncidan los hombres y las mujeres qué? Out. No. Porque en el Antiguo Testamento no había propiamente sacramentos y para todos. Había así la fe. Y este signo de la fe que se veía físicamente en los hombres. Y por eso el bautismo no era necesario en el Antiguo Testamento. Y nuestro bautismo es justamente el sacramento de la fe y de la misma fe de Abraham. Es sabido que la gracia no se circunscribe ni se limita a los sacramentos. Gracia siempre hubo, pero los sacramentos nos dan el certificado infalible de la gracia producida. Es una garantía. Y de ahí su excelencia. Pero no caigamos en el error que Dios sin sacramentos no da la gracia. Por eso la religión y la teología es un equilibrio. Y no se puede uno ir de un extremo al otro. Todo con peso, medida y equilibrio armonioso, que es muy distinto. Porque la mentalidad herética, sectaria o la que fuera, toma siempre una parte de la verdad, pero no toma el conjunto, el ensamble, el todo. Por eso hereje es lo que elige, lo que le da la gana, según su razón. Y con eso, esa óptica juzga todo. Entonces, ¿qué es? Un miope que termina siendo ciego. O sea, para decirlo en mi lenguaje, un bruto, un imbécil, me perdonan, pero ¿qué vamos a hacer? Toca llamar a las cosas como son, a ver si nos espantamos y tenemos cuidado, y que imponen dogmatizando eso, y así para todo. En cambio, el católico tiene una visión amplia, en la amplitud de la divinidad de Dios, que es muy distinto. Y los dogmas son los que Dios nos impone, y no los que nuestra razón impone mitológicamente, que es muy distinto. Luego está la contradicción, que si no tenemos la posesión de la verdad revelada y dogmatizada por Dios, tenemos la posesión de nuestra verdad dogmatizada por nosotros. Porque el ser humano no puede vivir sin verdad y sin dogmas. Pero o tenemos los que son de Dios, o tenemos los que son los del hombre. Y esos son los mitos del hombre. El mito de la evolución, el mito de los derechos del hombre, y tantos mitos que hay. Y hoy vivimos en un mundo mítico, porque ha apostatado de Dios, no acepta a Dios y los dogmas de Dios y de su Santa Madre Iglesia, así de claro y de sencillo. Y de ahí la pugna y la lucha. Pues bien, ese signo de la fe de Abraham, que borraba el pecado, y las mujeres
también se les borraba el pecado aunque no se circuncidaban, porque ¿cómo? Pero siempre hubo un culto verdadero y una acción que hacía en el pueblo elegido estar en la verdad, y de algún modo se manifestaba sin precisiones rituales que después se volvieron más precisas y exactas en el Nuevo Testamento. Pero esa es la economía divina. ¿Y por qué la circuncisión? ¿De dónde viene ese rito que para nosotros es medio absurdo? Y que fue el que provocó la primera pelea entre el Papa San Pedro y San Pablo, que le dijo a San Pedro: quieto. ¿Cómo así? Los gentiles convertidos se tienen que circuncidar. No, señor. Y lo plantó a San Pedro, muy papa y todo infalible lo que era, y se lo plantó. Porque San Pedro no se iba a poner de ruana a la iglesia, como se la ponen hoy muchos que se dicen ser papas. Y no hay ningún San Pablo que le diga: estate quieto, mijo. ¿Qué pasa aquí? No es tu iglesia, es la iglesia de Cristo, a la cual perteneces tú y yo como papa, y a ver qué pasa. Porque San Pedro, muy diplomático, como los primeros cristianos eran todos judíos, estaban circuncidados. Claro, venía un gentil y venga para acá, hay que mocharle. Ese es rito. No, señor, eso ya pasó. Y esa fue la disputa entre San Pablo y San Pedro. ¿Y quién tenía razón? San Pablo, en contra de San Pedro, papa, y vaya si no, el primer papa. Pero las cosas claras. En la iglesia hay una doctrina. La papolatría es herejía, cuidado. Las exageraciones no tienen cabida. Pues bien, así entonces, la circuncisión tiene un significado. Era la expoliación del prepucio de la vieja generación caída. El pecado original que se propagaba por vía de generación. Entonces el significado que tiene era como si se cortara esa vía de generación por la cual se transmitía el pecado de modo espiritual, se cortaba. Porque de hecho el pecado original se sigue transmitiendo a pesar de que seamos bautizados, porque se transmite por vía de generación hasta el último hombre engendrado por vía generativa. Entonces vemos cómo tenía su profundo significado real y teológico. Y por eso era signo de la fe de Abraham en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías, en Yeshua. Jesús, que quiere decir Salvador o salud dador, y Salvador de todos los hombres. Por la redención. Otra cosa es si nos salvamos o nos condenamos porque no
nos favorecemos de esa redención, de esa gracia, y negamos a Cristo. Y por eso, signo de contradicción, es decir, de condenación o de salvación por la libertad del hombre, que libremente lo puede amar y aceptar, o libremente odiar y rechazar. Así, de tremenda y de abismal la libertad que hoy tanto se proclama tontamente, sin son ni ton, sin ver las connotaciones de la responsabilidad ante la vida eterna, gloriosa o desgraciada, gloriosa en el cielo y desdichada, maldita en el infierno. Y pues bien, así entonces, por eso, la circuncisión tenía un hondo significado, tanto que los primeros cristianos querían imponérselo a los recién convertidos que venían de los gentiles, y por eso toda la disputa entre San Pedro y San Pablo. Y se le impone el nombre de Jesús, y el nombre, como dice Santo Tomás, debe de corresponder a las propiedades de la cosa, del objeto, es decir, a la naturaleza o esencia de la cosa. Por eso Adán, cuando puso los nombres, era porque conocía la esencia de cada cosa, que era significada con un nombre que él le imponía como Señor de dominio, y en conocimiento de su naturaleza o esencia. Y así el nombre de nuestro Señor nos da su naturaleza de Salvador, de salud dador, del que nos libera del pecado original y de todo otro pecado. Cosa que se imponía a los 8 días dentro de la octava. ¿Y de dónde vienen las octavas? Las octavas vienen, aunque esto no se dice porque no se estudia, no se lee, pero Santo Tomás lo dice muy clarito. Es la esperanza del reino celeste. Al octavo día o en la octava edad, ¿después de qué? Del séptimo. ¿Y el séptimo día qué es? La séptima iglesia, edad, la del milenio. Es decir, que la octava es la esperanza en el reino celestial, después de que nuestro Señor, en su reino terrenal, en la séptima edad, en el milenio, en el reino de Cristo, ponga todo bajo sus pies, a sus enemigos, y aúne la iglesia bajo un solo pastor que es Él, y entregue el reino al Padre para que haya la octava, en el reino celestial del Padre eterno, pero previo reino de Cristo aquí en la tierra. Ah, pero eso es apocalíptico. Y sí, la iglesia es apocalíptica. Y el católico que no es apocalíptico no es católico, que se vayan enterando. Y oh, sorpresa, repetición. Por si no te gusta una taza, te damos 2. La misma epístola de hace 8 días en la primera misa del gallo de medianoche de Tito. Vivid sobria, justa, rectamente, esperando la bienaventurada esperanza de ver a Cristo volver con todo el poder de su gloria y majestad
apocalíptico una y mil veces más. ¿Por qué insiste y reinsiste la iglesia el primer día del año? Vean cómo empezamos. Es que no ha parado la iglesia de ser apocalíptica. Y en plena octava de Navidad, el texto que me pone. Entonces, ¿con qué teología, con qué exégesis se van a oponer todos aquellos que no quieren aceptar las cosas? Si ahí está clarito. Y a ver quién me va a contradecir. Eso sí, siempre va a haber uno, pero que lo haga con nombre y apellido, a ver si le da el caletre y las espaldas. Y nada por debajo de la mesa o de rebuznar. Así que, qué maravilla. Comienza el año y ya tenemos el programa, y más apocalíptico que nunca. Porque si esto en la Edad Media no era vital, ahora que estamos en el fin de los últimos tiempos apocalípticos, sí es vital. Cuando vemos que todo se bambolea, que todo está descuajado desde los fundamentos, desde la fe. Cuando vemos esta crisis apocalíptica. Y ahí el problema, el fiel que no quiera ver la connotación apocalíptica de la crisis actual, claudicará tarde o temprano. Y por eso la insistencia de la iglesia. Y más con lo que vemos. Cuando vemos Roma prostituida, como dice el padre Castellani, la Roma prostituida, en los papeles de Benjamín Benavides. Roma perderá la fe, nos dijo Nuestra Señora en la Salet. ¿Y eso es un cuento chino o es para dentro de 20.000 años? Eso es ya. Y hace 40 o 50 o 60 años que estamos con el cuento, aunque no era evidente. El veneno estaba en la taza de té o de chocolate. Otra cosa es que muy lerdos todos no nos dimos cuenta, pero ya es hora que nos despertemos. Y el que quiera seguir dormido, que siga dormido, pero que no friegue la vida. Y que se despierte medio sonámbulo a decir que el barco nos está hundiendo. Porque hay que decapitarlo a ese imbécil, sea obispo o lo que fuera. Así de claro. Porque está en juego la fe. ¿A dónde hay fe? La iglesia está reducida a grupos minúsculos dispersos por el mundo. ¿Y qué nos hará perseverar? Justamente la epístola de hoy. ¿Qué hay que hacer? Nada. Nada. Releer la epístola de hoy. Vivid sobriamente en este siglo. Cuerdamente, no te chifles, porque loquitos y religiosos a montones. Si a una persona la vemos con ojos saltones, cuidado. El desequilibrio comienza en la cara. Y los ojos son la expresión del alma. Y el que está loco, que se calme.
Pero no por eso nos vamos a volver todos loquitos. Vivid sobriamente. Sed sobrios. Realistas. Pacientes. Prudentes. ¿Qué más? Todo se bambolea, se cae. Calma. El cristiano es un iluminado y no es judeo masón. Sabe que está con Cristo y tranquilo. Y lo que toque sufrir con sobriedad. Que esto también es un castigo y una purificación. Teniendo la bienaventurada esperanza de ver la gloria de Cristo Rey, es decir, viniendo con todo el poder de su gloria y majestad. ¿Qué más queremos? ¿Qué hay que hacer? Eso. Y el que quiera hacer más está out. No hay que hacer más. Mantenerse. Mantenerse y guardar el documento, el depósito, la doctrina, en medio de este hecatombe. ¡Qué mayor gloria! Poder combatir, amando y esperando la parusía. Enseñad esto, exhortad esto. ¿Y quién lo predica? Nadie lo predica. Es que el clero hace rato que está desfasado, salvo 2 o 3. Pero el clero en su conjunto, mediocre y apóstata, de una apostasía que no se evidenciaba, pero que se está evidenciando, y es la apostasía antiapocalíptica que conculca la bienaventurada esperanza de la parusía de Cristo Rey. ¿Lo quieren más clarito? ¿Quién se los va a decir en esta tierra más clarito que yo? Y aquí me hago argentino, me inflo, pero poco me importa, porque como el Quijote, más le valía el honor que aparecer loco. Ese es el secreto del Quijote. Era mucho más digno el honor, la hidalguía, el señorío del espíritu castizo español que el ser reputado de loco. ¿Quién quiere ser loco? Es lo peor que hay. Pero por encima, prefiero que me tomen por loco y yo ser un hidalgo, un señor de honor, de palabra, todas cosas que hoy están abolidas por la mentalidad judeo-mercantil, fenicia, judaica. El tiempo es oro. Ahí está. Entonces a mí me importa poco que me digan orgulloso o loco, pero exhorto y predico lo que dice la epístola de hoy, y a ver quién lo hace. Y lo debieran de hacer todos, pero no lo hacen. Y bueno, se contentan con desearle feliz años a todo el mundo. Pues aquí tenemos todo el programa con esta epístola de principio de año y de culminación de la octava de Navidad. Pero lo que pasa es que los hombres de iglesia no entienden a la iglesia. ¿Qué hacen? Hacen su voluntad e imperan en el nombre de Dios, conculcando a Dios y la verdad. ¿Y eso cómo se llama? Fariseísmo puro.
Por eso el que no sabe, que se calle. Y si tiene que predicar, que estudie. Y que hable, pero no que rebuzne. Y haga de su rebuzno palabra santa de Dios. Porque eso no va. Eso no es virtud, ni obediencia, ni nada. Eso es estupidez. Y los estúpidos, como las vírgenes bogas, para el infierno. Por idiotas. Hombres o mujeres. Pero se ponen mujeres por la virginidad. ¿Qué más excelso que la virginidad en cuanto a purezas? Pero ahí está. Sin verdad, ¿de qué me sirve esa virginidad? Para irme al infierno. En cambio, las vírgenes prudentes o sabias, sí les sirve, porque tienen la lamparita del cerebro iluminada. Sobrenaturalmente y naturalmente. Pero sobre todo, sobrenaturalmente, tienen la lamparita encendida, no apagada. Aunque el clero de hoy la tiene bien apagada hace rato. Por eso no saben ni dónde están parados. Y aún los tradicionalistas, aún todos esos sacerdotes que por muy buenos como vírgenes bobas, muy vírgenes pero imbéciles, que son los 500 o 600 que están alrededor de Monseñor Felé, hay que decirlo. Ahora, si no quieren ser vírgenes bobas, avíspense, mijitos, y a ver qué hacen. Ahora me dicen que el padre Bové está pensando en hacer algo, ojalá que lo haga, pero pedazo de tarugo, ¿por qué no lo hiciste cuando eras el superior de San Nicolás de Chardonnay? Oiga, hubiera valido que hubiera sido el superior el padre Altamira, porque si el padre Altamira lo que hizo en Bogotá, que se llevó casi todo el priorato, y que si no hubiera sido por el procurador, y eso lo digo, se lo digo de frente, no habría nadie, porque él es culpable por eso. Y me refiero a Alejandro Ordóñez. Claro, yo voy de frente. No habría nadie en la fraternidad aquí en Bogotá. Vean la culpa que tiene. Y esto se lo digo para ver si se da cuenta y reacciona. Pero claro, si quiere ser presidente de la República, Anay Cucas. Pero presidente de qué república? Judeo-masónica, al servicio del judaísmo internacional. Y tú vas a creer que yendo a misa todos los domingos te vas a salvar. Pero por Dios. Las cosas como son. Entonces, si el padre Altamira hubiera estado en San Nicolás de Chardonnay y no el padre Bové, ¿qué hubiera pasado con San Nicolás de Chardonnay? ¡Qué maravilla! Pero vean lo que es un francés, a medias, porque son a medias liberales. Y ojalá que haga algo, pero no lo hizo cuando lo debió de haber hecho. Y el otro, Cacré, superior de toda Francia, se mete ahora de mojigato, de monjo. Imbécil. No te dio el cuero de ser un militar aguerrido. Y ahora te metes de monjita idiota. Y te vas a santificar. Tu abuela te irás a santificar si lloras hasta el último día de tu vida la estupidez que cometiste por tu cobardía. Así de claro. Yo lo lamento. Pero ya he dicho, soy caballo de raza, pura sangre, y relincho.
Cuidado con los burros y asnos que pretendan relinchar. Al pan pan y al vino vino. No viven el drama de la iglesia. No viven la pasión de la iglesia. Están en otra cosa. Y algunos otros en restauraciones estúpidas que no tienen lugar. No hay restauraciones que valgan. La única restauración es la cósmica, total y universal de Cristo Rey, que por ello hasta el cosmos entero gime esperando su liberación, a la cual fue arrastrado por la apostasía angélica y la apostasía de Adán. Esa es la universal restauración. Y no esas de 25 años. Ninguna paz de 25 años es restauración, como ningún tentempié o merienda de media tarde o media mañana o de lo que sea es un banquete con octava. Por Dios. Estos confunden el noviazgo con el matrimonio. Tontunos. Es que es ridículo. Por eso lo grave de Monseñor Williamson, que no aterriza. Y muchos de los que le siguen se están desilusionando, pero a ninguno de esos, por tener tirria personal, dicen no. Los padres como Seriani, Basilio, Turco, o Grosso, los que fuera, tenían, aunque sea medio razón, ni eso, no. Su orgullo no les permite. Pues está bien, entonces cállense y no combatan y quédense neutros. Pero no vengan con ínfulas, que no van. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo dentro de esta hecatombe apocalíptica es de gran esperanza, es positivo, no es negativo. Negativo es para los falsos restauradores, para los antiapocalípticos, judaizados o judaizantes, pero no para el católico fiel, que sabe que todo esto es en beneficio propio de él y de toda la iglesia perseguida, convertida a un pequeño rebaño fiel, que espera, aguarda, expectante. La parusía, pidiéndola con amor, amando la parusía. ¿Y quién la ama? Es que no solamente hay que conocerla y admitirla, hay que amarla y pedirla. ¿Y quién la ama y la pide? Yo espero que todos los que me oigan lo hagan. Y eso nos hará perseverar hasta el final. Y poco importa si nuestro Señor alarga o acorta. Y esperemos que acorte. Pero si no acorta porque no se le da su real y divina gana, pues paciencia. Que algo nos toca sufrir por nuestro Señor, por nuestros pecados, nuestras miserias, y por la de los demás, en la comunión de los santos, santificándonos en el sufrimiento y en el llanto. Y así vivir sobriamente, equilibradamente, prudentemente en este mundo, como nos dice San Pablo. Y la Iglesia nos hace repetir en la octava lo que ya nos dijo a medianoche el día de Navidad en la epístola a Tito. Más claro,
¿Qué puede ser? Otra cosa es la incredulidad, la cerrazón, la porfía, la mala voluntad. Pero los hombres de fe, los hombres adoctrinados, que ya les hice la aclaración, no de buena voluntad, sino de fe, los hombres adoctrinados, gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres de fe. Ahí está. Esta fe. En el día de la circuncisión de nuestro Señor, signo de la fe de Abraham, figura del bautismo, sacramento de la fe. ¿Qué más queremos? Somos ricos, aunque seamos pobres a los ojos de este miserable y judaico mundo. Y es lamentable ver que como los amigos de antaño se van del otro lado. Y por eso cuando los nombro, no es para aplastarlos, sino para que oigan y se conviertan y reconozcan. O por lo menos lloren como María Magdalena sus pecados. Qué dicha sería aquí en Bogotá, donde hay una propensión positiva a todo esto. La fraternidad no tendría nada que hacer. Los sacerdotes o se convierten o se tendrían que ir. Y dicho sea de paso, en las dos capillas que yo hice, a ver si se acuerdan, ¿qué tal? Entonces nos vamos por las buenas, porque por las malas, a ver quién tiene cola de paja. Y por las buenas, todos amigos, y nos tomamos un tinto. Creo que está claro. Y a todo el mundo interesado le ha llegado el mensaje, o le llegará, sin desvirtuaciones. Pues bien, mis estimados hermanos, comenzando el año civil, pues bueno, sed sobrios, vivid en este mundo prudente, justamente, esperando la bienaventurada esperanza, predicad y exhortad esto, esperando la gloriosa manifestación de la parucía del Señor, con todo el poder de su gloria y majestad. Y así podemos perseverar en este mundo que cada vez se va más hundiendo en la apostasía, ya anunciada para los últimos tiempos apocalípticos, antes del retorno parusiaco y glorioso de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.